¿Qué tal, chicos? Otra vez un video más. Ahora con un video de álgebra, un pedido que me han hecho algunos alumnos míos. El sistema de ecuaciones, ¿no? Vamos a ver lo que es el sistema de ecuaciones. Bueno, todos saben lo que es una ecuación. Un sistema simplemente son dos o tres o más ecuaciones juntas, ¿no? Y hay que tratar de resolverlas. Eso es todo, nada más. Obvio que hay varios métodos para hallar, ¿no? Vamos a hacer los tres métodos, ¿no? Tres ejemplos para cada uno. Ya van a ver. Acá está Tanjiro con su espada acá. Muy bien. Entonces, el primer método va a ser sustitución. Así que, a empezar, chicos. Ya saben, si por ahí se olvidan, repasen mi video de ecuaciones. Cómo resolverlos. Ahora sí, pasemos al tema en sí. Sistema de ecuaciones. Como les decía, es un sistema, ¿no? Es un conjunto de dos o más variables, ¿no? Ya está. Vamos a resolverlo. Vamos a empezar por el método de sustitución. Ya está. A ver, profe, ¿cómo es sustitución, profesado? Mira, hijo. El método de sustitución dice lo siguiente. Como su nombre lo dice, hay que sustituir. Vamos a sustituir. Entonces, el primer paso que voy a hacer es este. Mira, vamos a hacerlo bien bonito, pasito por pasito, suavecito, y ya está ya. A ver, paso one. El primer paso es fijarnos si está ordenado. Profe, ¿cómo ordenado? Variables a un lado y letras al otro lado de la igualdad. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, profe, mire. En el lado izquierdo están las letras, las variables, y en el lado derecho están los números. Así es, muy bien, cumple. Perfecto. Ya, si ya cumple, entonces ahora lo que hay que hacer, escogemos una de las dos, cualquiera, ya sea el primero o el segundo, cualquiera de los dos. Y vamos a dejar una letra sola. Allá, profesor, ¿puedo agarrar cualquiera de las dos? Sí, cualquiera. ¿Cuál quieres, el primero o el segundo? ¿De arriba o el de abajo? El de abajo. Ya, profe, el de abajo. Vamos con el de abajo entonces. ¿Cómo sería? Sería x menos y igual a 7. Ya, escogido eso. Perfecto. Mejor voy a hacer, ya. Entonces escogí el de abajo. X menos Y igual a 7. Entonces yo voy a dejar a X solo, a X solo. ¿Ya? Entonces el Y que está con menos, como pasa al otro lado, con más. ¿Cuánto sería? Y más 7. Ya está. Entonces, ¿ya viste el paso uno? El paso uno es primero ver que está ordenado, letras a un lado, números al otro lado. Ahora, como es sustitución, voy a escoger cualquiera de los dos, ya sea el primero o el segundo. Y ahora voy a dejar una letrita sola. Yo escogí el segundo, ya, y dejé X solo. Entonces, este menos Y pasó con más Y. Ya, profe, ya le entendí. Ya sé lo que hizo. Y ahora, paso número 2. El paso número 2 es, como dice el nombre, sustituir. Ya, yo he agarrado, yo tomé el segundo, muy bien. Ahora, este X lo voy a sustituir en el primero, porque no lo he tomado. ¿Cómo, profe? O sea, uno de los dos escojo para dejarlo solo, sí. Y ahora lo reemplazo en el otro que no lo he escogido. Así es, en el otro que está solito. O sea, en X más Y igual 13, ¿no? En X más Y igual 13, igual 13, ahí. Entonces, ya X aquí es igual según mi primer paso, Y más 7. Entonces, donde vea X, lo voy a poner Y más 7. Lo voy a sustituir por el valor de Y más 7. Ah, ya. Así nomás es, profesor. Así nomás es. Ya, pues, ahora sí. 7 más 7, perdón, Y más Y, 2Y. Muy bien. El 7 pasa a restar, sale 6. El 2 pasa a dividir. ¿Y Y cuánto vale? Y vale 3. Ya está. ¿Viste? Eso es sustitución. Sustituir. Nuevamente, escoges cualquiera de los dos. Yo escogí el segundo.
Ahora, escoges qué letra vas a dejar solita. Yo escogí el X, entonces este menos Y pasó con más Y. Ya. Ahora, esto que he escogido lo voy a sustituir en el primero, en el que no lo toqué. ¿Viste? El que no hizo nada, está ahí solito. Ya. Ahora lo reemplacé. Mi X, ya no pongo X, sino que pongo Y más 7. Ya está. Lo he sustituido por Y más 7. Ah, ya. Ya despejé y Y vale 3. Profe, y si quiero X, ya, pues como ya tienes Y, en cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos, lo hayas. Vamos a hacerlo en cualquiera de los dos, ¿ah? Vamos a hacerlo en el primero. Aquí, ya está. Como ya tengo Y que vale 3, Y que vale 3, entonces sería X menos 3 igual a 7. Entonces, X es igual a 10. X es igual a 10. ¿Viste? Salió. Ya está. Si ya tienes uno, sale el otro. Si ya tienes una variable, sale la otra variable. Allá. Lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Ya es en la ecuación uno, en la ecuación 2, en el que tú quieras. Ya, profe. Entonces, ¿esa es sustitución? Sí, esa es sustitución. Estamos sustituyendo. Entonces, ya sabes, ¿ah? Escojo cualquiera, el que me guste, ya. Ahora, el que he escogido, voy a escoger nuevamente, pero una de las dos variables, o X o Y la dejo solita. En este caso, yo escogí X y la dejé solita, ya. Ahora sí, esto que ya despejé, lo voy a reemplazar en el que no hice nada, que fue el primero. Aquí, en este, no he hecho nada ahí. Recuerda que yo trabajé con el segundo, ya. Entonces, recuerda, con uno trabajo y con el otro reemplazo. Con uno trabajo, con otro reemplazo. En el primero, reemplacé, sustituí de b de x, pongo y más 7. Ya está. Y una vez que tengo y, en cualquiera de los dos reemplazo y me sale el valor de x. Ya está. Vamos a la pregunta 2 y todos me entienden. Ya está. Entonces, mira, ¿qué hice? Primer paso, me fijo si está ordenado. ¿Cómo ordenado, profesor? Letras, variables a un lado, números al otro lado. ¿Está ordenado? Sí, allá. Entonces, al igual como hice acá, escojo cualquiera de los dos, el primero o el segundo. A ver, profe, ya sé, profe, escojo el primero. Ya, ahora escogí el primero. ¿Y qué haces con ahora con el primero? Ya, si ya escogí el primero, o sea, 3x menos y, eso me está diciendo que voy a trabajar con el segundo. Sí, así es. Ya, yo escojo uno y trabajo con el otro. Ah, ya, ya. Pero antes, ahora escojo con qué letra voy a dejar solito. En este caso me conviene dejar solo el Y. ¿Ves? Ah, ya. Este Y que está con menos, como pasa al otro lado, con más. Entonces sería 3x menos 7 igual a Y. Así es, igual a Y. Ya, muy bien. Ya está el primer paso. Paso número 1, escogí cuál de mis dos ecuaciones voy a trabajar. Yo escogí que voy a trabajar con la primera, con la primera. Muy bien. Ahora que escojo que voy a trabajar con la primera, escojo con qué variable voy a dejar solita. ¿A quién voy a dejar solita? Bueno, yo escogí que al Y porque es más fácil. Entonces Y pasó acá con más, 7 pasó acá con menos. Entonces Y es igual a 3x menos 7. Allá. Profe, pero yo no iba al otro lado. No importa. La cosa que no cambia el signo. Es igualito, lo volteas nada más. Pues hijo, ¿qué pasa? Ya está. Ahora, el paso 2, ¿te acuerdas? ¿Ahora qué hago? Ya, pues el paso 2 me dice, ya, yo trabajo con el que yo escojo y sustituyo en el que no hice nada. Así es. ¿Cuál es el que no hice nada? El X más Y. El X más Y. Ya, entonces, en mi X más Y igual a 5. Ahí, con ese que no he hecho nada, ahí reemplazo. ¿Cuál voy a reemplazar? El que dejé solo en el paso uno. ¿Quién dejé en el paso uno solito? El Y, el Y. Entonces al Y lo dejo solito. Lo reemplazo. Chao, chao, fuchi, fuchi. Lo voy a sustituir, como dice este método. Sustitución. Entonces ya no pongo Y, que voy a poner 3x menos 7, profe. Así es, 3x menos 7. Y eso es igual a
5. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí está todo bien. Ya está. Hasta ahí está todo bien. Perfecto. 3x menos y igual a 5. Ya. Bacán. Suma 4x. 4x. El 7 que está con menos pasa con más. Sería 12. El 4 pasa a dividir y eso sale 3. Ya está. Ya tengo el valor de x. ¿Viste? Ya salió. Dice lo mismo que en el anterior. He sustituido. Escogí primer paso. Fijarme si están ordenados. ¿Cómo ordenado? A la izquierda de igualdad, variables. Al otro lado, número. ¿Está ordenado? Sí, bacán. Como está ordenado, escojo con cuál de las ecuaciones voy a trabajar. ¿La primera o la segunda? Entonces yo escogí la primera. Como escogí la primera, ahora escojo con qué letra voy a dejar solita. ¿A la X o a la Y? Yo escogí a la Y. Entonces la Y pasa al otro lado con más, el 7 viene con menos. Ya está solita. ¿Y ahora qué hago, profesor Sao? Ahora esto lo voy a sustituir en el que lo dejé solito, en el que no trabajé al comienzo. ¿Quién no trabaja al comienzo? El X más Y más 5. Allí está. Entonces ya no pongo Y. ¿Qué pongo? 3X menos 7. Muy bien. Perfecto. De acá X me sale 3. Y ahora, profe, escojo cualquiera de los dos y lo reemplazo. Yo sé que a simple vista sale, obvio, pero para hacerlo bonito, lo voy a reemplazar ahora en la segunda, ¿ves? En la segunda. ¿Puedo hacer eso, profe? Claro, si ya tienes X, en cualquiera de los dos. X más Y es igual a 5, pero X vale 3. O sea, sería 3 más Y igual a 5. ¿Cuánto vale Y? Y es igual a 2. Ya está, se acabó tu problema. Ya tienes X y ya tienes. Ah, ya. Una vez que tengo X, lo puedo reemplazar en cualquiera de los dos y te va a salir. No te preocupes, en cualquiera de los dos. Ya. Vamos. Otra vuelta, sustitución. Pero esta vez, mira, esta vez ha cambiado. ¿Cómo, profesor? Mira, pues. Ah, profe, profe, acá no es igual, no está solo. No, pues, acá ¿qué tienes que hacer? Tengo que desarrollarlo, vamos a multiplicar los dos. Hay que dejar, ya sabes, números a un lado, variables al otro lado. Tiene que estar ordenado. ¿Acá está ordenado? No. ¿Qué falta? Operar. Entonces, operemos. Muy bien. Algo rico, ya está. Sería 5x más 2y menos 2 igual menos 3. Ya. Bacán, profesor, bacán. Siga, siga. Ahora, sigamos operando. 5x menos más 2y más 2y es igual, el menos 2 pasa con más, menos 1. Ya está. ¿Viste? ¿Qué he trabajado? ¿Qué he dejado ordenadito? El primero, nada más que el primero. Ah, ya, profesor. El primero. Ahora que voy a trabajar, el de abajo sería 3x menos 6 más 3y y eso es igual a menos 3. ¿Sí? Claro, mira, multiplica. Menos 3 por 2, menos 6, menos por menos, más 3y. Entonces aquí sería 3x más 3y igual, el menos pasa con más, igual 3. Pero espera, ahí no lo dejes. ¿Por qué? Porque los 3 tienen tercia. Como los 3 tienen tercia, le puedo sacar a los 3. ¿Qué, profe? Sí, claro, si los 3 tienen mitad, tercia, cuarta, quinta, lo que sea, a los 3 me lo saca. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero a los 3, ojo, a los 3, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Basta que uno lo cumpla y no, a los 3, ya sabía. Tercia, 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 ya está. Tercia de 3x, 3. Tercia de 3y, y. Tercia de 3, 1. Ya está. ¿Viste? Ahora sí, recién tengo ya ordenado. Este era mi paso número 1.
en verdad. Pero como en los anteriores ya está ordenadito, el paso número 1 en verdad era el 2. Entonces, ahora el paso número 2, el paso número 2 va a ser escoger con cuál de los dos voy a trabajar. Recuerda, este es mi sistema. ¿Con cuál de los dos voy a trabajar? Con el 5x más 2y menos 1 igual a menos 1 o x más, más y menos 1. Más fácil, obviamente, es trabajar con el de acá. Entonces, como ya escogí que voy a trabajar con él, con x más y igual a 1, ahora escojo cuál de las dos variables lo voy a dejar sola. Bueno, voy a dejar sola a y, ¿ya? Y es igual a 1, el x que está con más, paso con menos. Ya está. Muy bien. Ah, ya está, pues, ¿viste? Ya está. Ahora, ¿qué hacía en el paso 2? Que en este caso es mi paso 3. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya, pues, ahora, ya sabes, cuando escojo, cuando escojo, ¿no? Cuando escojo uno de los dos, trabajo en el otro que no escogí. Muy bien. Entonces, mira, te lo voy a dejar acá planteado para que no te olvides con quién estoy trabajando. Porque después te me olvidas. Vamos a ordenarlo. Mi primero que me salió fue 5x más 2y igual menos 1. Y el otro salió x más y igual 1. Ah, ya, profe, ahora sí lo veo mejor, profesor. Sí, ya sabía ya, por eso que lo estoy poniendo. Ya está. Entonces, aquí, paso número 1, termina ahí. Ya está. Paso número 2 es este. Ya está. Y el paso número 3. Ya está. Entonces, ya sabes, paso número 1, hay que dejar ordenado números, variables a un lado, números al otro. Operé, ya está. Ahora sí, esto es mi sistema, el original. Ya está. Paso número 2, escojo con cuál de los dos trabajo. Yo escogí que trabajo con el segundo. Y escogí que voy a dejar solo al Y. Ahí está. Paso número 3, ¿ahora qué hago? Ya, copio el segundo, el que no he trabajado. ¿Cuál es el que no he trabajado? El primero, el de arriba, ese está ocioso. 5x más 2y igual a menos 1. Ya está. Ahora, donde vea y, voy a reemplazar. Debe de poner y, ¿ahora qué pongo? Voy a sustituir el valor de y. ¿Y y quién es? 1 menos x. Ya está, ¿viste? Lo he reemplazado. Ahora trabajo, pues acá sería 5x más 2 menos 2x menos 2x, 5x más 2 menos 2x igual a menos 1. Y eso sería 3x igual a menos 3. Ya está. Muy bien. X es igual a menos 1. Ah, ya está. ¿Viste? Se acabó. Ya se acabó. Ah, ya, profesor. Ya. Ahora sí está más ordenadito. Pues sí, profe, ahora sí está más ordenadito. Entonces ya sabes. Primero ordené, ya está ordenado, lo junto para que sea como un sistema y ya está el sistema. Segundo, escojo con quién trabajar. Yo escogí que trabajo con con el segundo, ahí está, con x más y igual a 1, ya. Ahora dejo solo y. Profe, ¿puedo dejar el x solo? Sí, si tú quieres. Yo he escogido el y porque a mí, bueno, quise escogerlo. Pero tú puedes dejar solo el y si quieres. No hay problema, igual sale. Ya, profe. Entonces dejé solo el y. El x que está con más pasó con menos. Ahora trabajo con el de arriba. Trabajo con el de arriba. Con el que no he trabajado. Ya. Donde dice y, ahora pongo 1 menos x. Ahí está. Opero, ¿no? Muy bien. Y me sale x menos 1. Y ahora en cualquiera de los dos me va a salir y. Entonces, en el de abajo, en el primero, está más fácil, más rápido, igual a 1, pero x vale menos 1 más y igual a 1. Ese menos 1 pasa al otro lado con un más y y vale 2. Ya está. ¿Viste?
Ese es el método de sustitución. Nada más, ya tengo X, ya tengo Y. Voy a sustituir. Ah, ya. No te olvides, sigue los pasos. Sé ordenado. Primero, opero, ordeno. Letras a un lado, números al otro lado. Cuando ya tengo ordenadito, ahora sí, escojo con cuál de los dos trabajo, ya sea el primero o ya sea el segundo. Una vez que escoges con quién trabajas, vas a dejar sola cualquiera de las dos variables, o X y Y. Ya está. Ahora sí, lo vas a sustituir con el que no trabajaste, que en este caso fue el primero, ¿es? Aquí no trabajaste, paso 3. Y ahí lo reemplazas. Y ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos a la pregunta número 4. Vamos a trabajar ahora por el método de igualación. El método de igualación. Allá, como su nombre lo dice, vamos a igualar. Igualar. El otro es sustituir, ahora es igualar. Muy bien. A diferencia del anterior caso que yo escogía uno de los dos, ¿te acuerdas? Yo escogía uno de los dos. Sí, profe, usted escogía uno de los dos. Ahora yo voy a trabajar con los dos de frente. Yo voy a trabajar con los dos de frente. ¿Así? Sí, voy a trabajar con los dos. Ah, pero ¿qué vas a hacer, profe? Lo que voy a hacer es escoger una letra, cualquiera de las dos. Pero la letra que escoja lo trabajo tanto arriba como abajo. A ver, profe, escoja X. Ya, escojo X. Mira, entonces, como yo he escogido X, voy a dejar solo al X. Lo voy a dejar solo. ¿Cómo sería? Sería 3X igual a menos 10, S más 4Y, como pasa al otro lado, como menos 4. Ya, sería menos 4Y menos 10. ¿Verdad? Sí, muy bien. Ya está. No, despacio mejor, si no te vas a perder. Conociéndote, Fido, te pierdes. Ya está. Despacito, mejor despacito. Ya está. Y ahora sí, ese 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Muy bien. Ya está. Ya está el 3. ¿Viste? Sí, profe. Ya está. Ah. Y ahora, profe, ahora voy a hacer lo mismo con el segundo. Como yo te dije, en este caso trabajo con los dos, a diferencia de sustitución, que yo escogía uno, trabajaba y lo reemplazaba en el otro. Acá no. Acá yo trabajo con los dos. Escojo una variable y en los dos casos lo dejo solito. En el primero escogí X, ya, lo dejé solo. Ahora en el segundo también voy a dejar solo X. Entonces, ¿cómo sería? Sería 4X igual a 3Y más 20. Muy bien. El 4 que está multiplicando pasa a dividir. Sería 3y más 20 sobre 4. ¿Viste? Ah, ya. ¿Ya? Sí, profe, ya lo vi. ¿Viste? A diferencia del anterior, yo acá trabajo con los dos. Escojo una letra, cualquiera, o X o Y, cualquiera de las dos variables, pero con la que escoja, lo voy a dejar solo en los dos. Si escojo X, arriba, abajo también lo dejo solo. Si escojo Y arriba, al abajo también lo dejo solo Y. ¿Viste? Con los dos, con los dos. Ah, ya, profe, ya la entendí. A diferencia del otro, esta vez trabajo con los dos. Así es, trabajo con los dos. Ya, profe, muy bien. Pero, profe, ¿y ahora? Ahora, su nombre lo dice igualación. Igualación. ¿Qué voy a hacer? Voy a igualar. Oh, sorpresa. Así es. ¿Por qué? X con X, ¿acaso no son iguales? Claro, X es igual a X. Si X es igual a X, entonces sus valores también son iguales. Menos 4y igual a menos 10 entre 3, espérate, 4y menos 10 entre 3 es igual a el otro x. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro x? 3y más 20, 3y más 20 entre 4. Ya está, ¿ves? Se acabó.
Lo he igualado, por eso que se llama igualación, igualación. Ah, ya, ya, profesor, muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo voy a resolver. Ya, pues este 4 pasa al otro lado a multiplicar, sería menos 16y igual a menos 40, perdón, menos 40 igual el 3 pasa al otro lado multiplicando, sería 9y más 60, ya está, muy bien. El 60 pasa al otro con menos 60, sería menos 100. El menos 16 pasa con más 16, sería 25y. El 25 pasa a dividir y eso sería menos 4. Ya está. Muy bien. Se acabó. Ya tienes el y, ¿viste? Ah, ya. Y ahora, bueno, al igual que hiciste en la sustitución, vas a escoger cualquiera de los dos y reemplazas el y. Ah, ya. Cualquiera de dos, sí. Ya, profe. Voy a escoger el primero. Ya. O sea, 3x más 4y igual a menos 10. Ajá. Sería 3x más 4, 3x más 4 y, pero y ¿cuánto vale? Menos 4 y eso es igual a menos 10. Ya está. Resolvamos, eso sería menos 16 igual a menos 10. Ya salió. El menos 16 pasa con más 16, sería 6. El 3 pasa a dividir y eso sale dopo. Muy bien, se acabó el problema. Ya está tu X. Si te has olvidado resolver ecuaciones, mira mi video de ecuaciones. Ahí está. Un montón de problemas de varios niveles y fácil de entender. Ya está. Entonces, mira, ya entendiste el de igualación, vas a igualar. A diferencia del sustitución, vas a trabajar con los dos. Vas a trabajar con los dos, no te olvides. Con los dos. Ya, muy bien. Una vez que trabajo con los dos, ya sabes, escojo una variable y esa variable lo dejo solo en los dos casos. Y después los igualo. Nada más. Los igualo, como su nombre dice. Igualación. Practiquemos con las 5. Ah, ya, profesor. Entonces, aquí igualito, sí, deja uno de los dos. Ya, pues, profe, facilito. Voy a dejar el Y porque está más fácil. Así es. Obvio. Eres Bobby. ¿Te diste cuenta? Claro. ¿A qué va a trabajar de más? Sí, tienes razón. Entonces, dejo Y solito. Y va a ser igual a 4x menos 5. Ya, muy bien. Y en el otro caso, también es lo mismo. Y es igual, lo voy a poner al costadito mejor. Si no te me confundes, y yo te conozco, Fido, yo te conozco. Ya está. ¿No? En el otro sería y es igual a 3x menos 2. Ah, perdón, a 2 menos 3x. 2 menos 3x. Ya está. ¿Viste? Sí, profe. Ya está, dejé eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya trabajé con los dos. Recuerda que acá trabajo con los dos. Trabajo con los dos. Ya, ahora que ya trabajas con los dos, ¿cómo son las Y? ¿Cómo son las Y? Iguales, entonces voy a igualar, a igualar. Muy bien. Y es igual a Y, o sea, 4x menos 5 es igual a 2 menos 3x. Y ahora trabajo. Este menos pasó con más, 7. El menos 3 pasó con más, 7x. X vale 1, ya está. Es super H papayita, el toque nomás. Ese es el método de igualación. ¿Por qué? Porque estoy igualando, igualando. Allá, profe, y ya pues, escoge cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. Ya, profe, voy a escoger ahora el de abajo. Ya, normal, coge el de abajo. Sería 3x más y igual a 2. Pero como x vale 1, sería 3 por 1, 3 más y igual a 2. Entonces, y vale menos 1. Ya está terminado, ¿ves?
Qué facilito, sistema de ecuaciones. Super papachita. Ya está. Entonces, tú vas a escoger con quién trabajar. ¿Con quién vas a igualar? ¿Con Y o con X? Pero ya sabes que trabajas con los dos. Trabajas con los, a diferencia de, ¿no? De sustitución. En sustitución, tú trabajabas con uno de los dos y lo reemplazabas en el segundo. Lo igual lo sustituías en el segundo. En cambio acá no. Acá trabajas con los dos y después los igualas. Ah, profe. Ah, acá hay una diferencia, ¿sí o no? Sí, profe, acá hay una diferencia. Pero por supuesto, acá hay una diferencia. Acá, a diferencia de los otros dos, ¿no? Acá, a diferencia de los otros dos, no está separado, no está ordenado, no. Entonces nosotros hay que ordenarlo, como hicimos con el problema anterior, en el de sustitución. Ya, multipliquemos 3x, 6. Muy bien, 3x más 6, más 2y, menos 2, y ese es igual a 7. Ya, 3x más 2y es igual, aquí sería más 6, menos 2, más 4. Pasa otro con menos 4, sería 3. Ya. Trabajo el otro, trabajo el otro, sería 4x menos 4 menos 3y menos 6. Y ese es igual a menos 23. Y ese es igual a menos 23. Ya. Muy bien, sería 4x menos 3y igual menos 4 menos 6 menos 10. Pasa con más, menos 13. Ya está. Muy bien, ya está. ¿Viste? Primero lo ordenamos. Primero lo ordenamos, ya sabes. Ah, ya. Entonces mi sistema ordenadito sería 3x más 2y igual a 3. Y el otro 4x menos 3y igual a menos 3. Ese es mi sistema ordenadito. Ya, ya está, ¿viste? Cuando no está ordenado, lo ordenas. Se ha ordenado. Con orden sale todo fácil. Después ya, cuando tengas prácticas, lo haces súper veloz. Al toque nomás. Muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya, pues, vas a trabajar con los dos. Muy bien. ¿Qué letra, qué variable vas a escoger para que se quede solito? El X, ya, profe, el X. Entonces trabajemos. Voy a dejar solo aquí. Con el primero. ¿Cómo sería? De frente, ¿eh? 2x pasa con menos, perdón, 2y pasa con menos 2y y el 3 pasa a dividir. Entonces, x va a ser igual a 3 menos 2y entre 3. Así es. Muy bien, ya está. ¿Viste? Más 2 pasa con menos 2y. Ahí está. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y ahora lo mismo voy a hacer con el otro, ¿no? Igual, x es igual, tú ya estás ya, para hacerlo rápido, este menos pasa con más, sería 3y menos 13 entre 4. Muy bien, ya está. ¿Viste? Ya está. Se acabó el problema. ¿Por qué? Ahora, ¿qué dice la teoría? ¿Qué se hace cuando se iguala? Pues, profe, se iguala, exacto, se iguala. Muy bien. Vamos a igualar entonces. Sería 3y menos 13 sobre 4. Operemos en cruz, ya sabes. El 3 multiplica todo este lado y el 4 a todo este lado. 3 por 3, 9y menos 39 igual a 12 menos 8y. Ya está. El 8 pasa con más 17y. El menos 39 pasa con más 51. Ya está el y. ¿Cuánto vale y? Y vale 3. Y se acabó el problema. Ya está, ¿ves? Se acabó el problema. Ya. Así es igualación. Solamente igualar. Y ahora en cualquiera de los dos reemplazo.
en cualquiera de los dos. Ya, pues, voy a reemplazar, a ver, ¿dónde? En el primero, que está chiquitito. Ya, sería 3x más, de frente, 3 por 2, porque es 2 por y, pero y ¿cuánto vale? 3. 2 por 3, 6. Y ese es igual a 3. Ya está. El 6 pasa a restar, sería menos 3. El 3 pasa a dividir, menos 1. Ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Ya tienes X y Y por el método de igualación. Igualación. ¿Sencillo o no? Sí, sencillo. Muy bien, ya está. Ahora, el último método. Este es por reducción. Por reducción. ¿Cómo se trabaja por reducción, profesor? Ya, este método es diferente que los otros dos y en la mayoría de problemas se prefiere trabajar con esto. ¿Así? ¿Por qué, profesor? Porque hay casos donde es directo, es directo. ¿Cómo sabe eso, profesor? Mira, ¿cuándo aplico reducción? Bueno, primero cuando el profe te lo pida. Segundo, cuando tú veas variables iguales, con coeficientes iguales, pero con signos diferentes, mira, así como acá. Ah, mira, 2y, 2y. ¿Son iguales o no son iguales? Sí, y mira cómo son los signos, diferentes. Ah, ya. O sea, profe, si yo veo 2 más 2y y menos 2y, ¿aquí aplico reducción? Sí. Ah, ¿y qué dice la reducción? La reducción dice que vas a reducir mediante operaciones aritméticas, ya sea suma, resta, cualquiera de las dos. Ah, ya. Y puedes alterar las ecuaciones a tu gusto, a tu conveniencia, obviamente. Ah, ya. Oh, sorpresa. Así es. Entonces ya sabes, ¿no? ¿Cuándo aplico reducción? Cuando vea, mira, letras con coeficientes iguales y signos diferentes. Ah, ya, profesor, ya entendí. Entonces, mira, de frente nomás, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar. ¿Ves? Voy a sumar. De frente voy a sumar. ¿Por qué voy a sumar? Porque cuando yo sumo, ¿qué pasa con las y? Menos 2y más 2y, chaufa. Exacto. ¿Qué me queda? 2 más 3, 5x. 5x es igual a 2 más 13, 15. El 5 pasa a dividir, x vale 3. Ya está. Se acabó. Ah, ya. Profe, y igualito que en los demás casos, en cualquiera de los dos reemplaza. Ya, lo voy a reemplazar en el primero. Profe, pero acá no podía sacar mitad, mitad. Sí, también, pero lo hemos hecho más rápido. Pues no me convenía porque se iba a ir. Ah, ya. Por eso. Aquí lo voy a dividir a todo si me convenía. Ya. Entonces, x vale 3. Ya. Muy bien. Entonces sería 2 por 3 6. 2 por 3 6. Ya está. 6 más 2y igual a 2. Ya está. Ya está. Muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer ahí? Ya, pues el 6 que está con más pasa con menos. Sería menos 4. ¿Cuánto vale che? El 2 pasa a dividir, sería menos 2. Y ya está. Ya tienes tu X y ya tienes tu Y. Ah, profe, aquí yo podía hacer sustitución. Sí, claro, podías trabajar con uno y después lo reemplazabas en el otro. Igualación también, dejabas X solo, acá también lo igualas. Pero es más largo, si te das cuenta. En este caso nos convenía reducirlo. De frente lo sumé. ¿Cómo te das cuenta? Cuando tienes iguales términos, pero con signos diferentes. Ah, ya. Ya, profe, ya entendí. Muy bien. Ya sabes, ¿ah? Reducción. El segundo caso de reducción. A diferencia de los dos primeros, que tú ya sabes qué hacer de frente. Agarras uno, dejas solo una variable, reemplazas en el otro. O en la sustitución, perdón, en la igualación, que trabajas con los dos y dejas una de las letras y los iguales. Ya sabes qué hacer, es mecánico. Acá
Acá se piensa, es más rápido, pero se piensa un poquito más. Ojo, se piensa un poquito más. Por ejemplo, acá, mira, yo que te dije, tienen que tener términos iguales, pero con signos diferentes. Aquí hay términos iguales, pero con signos diferentes. No, profe, no hay. Ah, pero puede haber, sí, yo lo puedo transformar. La ventaja de este método es que yo puedo multiplicar o dividir por cualquier cosa. La idea es que se puedan reducir, yo pueda sumar o restar y se puedan ir rápidamente como hice en el primer caso. Claro, acá ya estaba de frente, más menos 2y de frente, pero aquí no. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, en el segundo, yo me doy cuenta que es más fácil trabajar con X. ¿Por qué, profe? Tiene 3X y este tiene X solito. Cuando veas así, busca variables, busca siempre uno que esté solo. Busca el que esté solo. ¿Aquí X está solo? Sí, con él trabaja. Yo a todo esto lo voy a multiplicar a toda la ecuación, a los tres términos, lo voy a multiplicar por -3. Profe, ¿por qué por -3? Porque si tú multiplicas por -3, te sale -3x y acá hay más 3x. Ah, claro, pues, ¿qué va a pasar? Se van a ir. Ah, ya. Entonces, copio primero el de arriba normal. 3x más 9y igual a 12. Y abajo ya multiplica. Menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por más 2y, menos 6y. Menos 3 por 3, 9. ¿Viste? Ah, mira. Ah, profe. Ah, que Bobby, por supuesto. Pues, ah, ya. O sea, profe, yo puedo multiplicar por un número para que me salgan iguales y se pueda simplificar. Sí, tú puedes hacer eso. En este caso, busca la variable que esté solita, ¿no? Que no tenga un coeficiente mayor que uno. Porque acá hay un uno, ojo, acá hay un uno, solamente que el uno no nos interesa. Allá. Profe, ¿podría haber agarrado Y? No te iba a convenir. Mira, tiene 2 y 9. ¿Cómo ibas a hacer? Ya en el tercer caso te voy a enseñar. Pero quiero enseñarte este modelo. Son tres modelos diferentes. El más simple, el que de frente, el que tiene, el que le puedes multiplicar por algo, como es este caso. ¿Cuándo multiplicas por algo? Cuando ves que una de las variables no tiene nadie a su lado. Su coeficiente solamente es uno. Ahí, en ese trabaja, te vas a dar cuenta, ah, este tiene uno ya, con ese trabajo. Entonces vas a mirar el otro X y dice, voy a multiplicar por tu coeficiente, pero con signo cambiar. No te olvides, el X que tiene uno, el que está solito, lo mira al otro X y dice, ¿qué número tienes, hijo? Tengo 3. Ah, entonces yo me voy a multiplicar por tu 3, pero con signo cambiado. Ya está. Y multiplicamos todo por -3. Ah, ya. Y ahora sí, ya está igualito. Ahora sí que hacemos, ya, pues sumamos de frente. Sumamos de frente. ¿Qué pasa cuando tú sumas de frente? Ya, pues, mira, se van más 3 menos 3, chao. ¿Qué te queda? 9 menos 6, 3y. Y ese es igual a 21. Entonces, ¿y cuánto vale? 7. Se acabó el problema. Ya está. ¿Viste? Super archi papayito. Ahora, en cualquiera de estos dos, o estos dos, no me interesa cuál es, reemplazo el 7 y me sale el X. Vamos a trabajar con el primero para que veas. 3x más 9y igual a 12. Ya está. 3x más 9 por 7. ¿Cuánto es 9 por 7? 63. Muy bien. Y eso es igual a 12. Entonces, tú ya sabes, ¿ah? Ya sabes cómo vas a estar trabajando. 63 pasa a restar sería menos 51. ¿Ya? El 3 pasa a dividir y sería menos 17. Ya está. Ya tienes, ya tienes tu X y ya tienes tu Y. Muy bien. Profe, ¿qué ha pasado, profe? Acá cometí un error. Ah, estás atento, lo hice a propósito, ¿viste? Muy bien, lo hice a propósito. Y todavía salió, ¿ah? Y todavía sale. Sí, profe. ¿Cuál es mi error? A ver.
A ver, Fido, ¿cuál ha sido mi error acá? Profe, el 9 está con, sería menos 9. Ah, muy bien. Y eso cambia todo, pues mira, ¿ves? Aquí sería 3 y aquí sale 1. Oye. ¿Viste cómo cambia todo? Ah, eso es para que veas que tienes que tener cuidado. El número que multiplicas lo multiplicas a todo, a todo. Es a propósito nomás. Sí, profe, sí, sí, claro, pues tú sabes, dijo tú, profesor. Ya, esto está bien, profe, muy bien. Ya está. No, en serio. Ya sabes, tienes que multiplicar a todo. No te olvides, a todo. Un pequeño descuido y cambia todo. Ahora sí, en cualquiera de los dos, ¿no? En el primero, nuevamente, 3x más 9y igual a 2. Pero como y vale 1, 9 por 1, 9. Pasa a restar el 9, sería menos 3. El x, el 3 pasa a dividir y saldría menos 1. Ya está. Muy bien, profesor. Ahora sí, por menos 1, hay profesor de 1. ¿Qué pasa, profe? Te he distraído. Te estoy probando, hijo, te estoy probando. Ya sabes, muy bien. No por qué te molesta nada. Entonces, ya sabes, en este caso, tienes que multiplicar al que tiene término 1, al coeficiente 1, ¿es? En este caso, X está calato, él trabaja. Y, profe, ¿por cuánto lo va a multiplicar? El otro X te lo va a decir, oye, tengo 3, oye, tengo 3, allá, entonces yo también me multiplico con 3. Pero, para que nos vayamos, yo me multiplico con 3, pero con signo cambiado, papi, me invierto, pues, varón. Así es, muy bien, qué crazy. Claro, ahora sí, ya está. Y hacemos lo que tenemos que hacer. Sumar y se va. El tercer caso por reducción. Mira acá. Ajá. Profe, no se van de frente. No. Profe, el X o el Y tienen compañía todos. Ninguno está calato. Como en este caso que el Y está caladito. No, acá tiene compañía. Acá tiene compañía, los dos. Uy, profe, ¿y ahora qué hago entonces? Ya no puedo. En este caso, mira, mira, ojo, toma nota, aprende, joven Padawan. En este caso vas a multiplicar a los dos. A los dos. ¿Cuándo vas a multiplicar a los dos? Cuando tengan por cuando todas las variables tengan coeficientes diferentes. Todas tienen diferentes de uno. ¿Es? 3, 5, 2, 3. Ninguno está calato. Todos tienen coeficientes mayores que uno. Y diferentes. Entonces, mira lo que vas a hacer. Mira lo que vas a hacer. Ya, profe, pero ¿y ahora por qué multiplico? Aquí él me decía a mí por 3 y con signo cambiado porque tengo 3. Pero ahora, profe, normal. Primero escoge con qué letra vas a trabajar. Yo te recomiendo con Y. ¿Por qué, profe? Porque tienen los coeficientes más bajitos pues, para multiplicar más chiquitito. Ah, ya. Con él también sale, ¿eh? Pero un poquito más larguito, poquito nomás. Ya. Entonces me fijo en las Y. Sí, este Y de abajo te mira, mira. Este Y que está arriba, mira abajo. Oye, ¿quién tienes a tu lado? Y. Yo tengo 3. Ah, ya. Entonces yo me multiplico por menos 3. Ya, perfecto. Ya está. Muy bien. Ahora el Y de abajo lo mira de arriba. Oye, ¿tú quién tienes? 2. Allá, entonces yo me multiplico por 2. Muy bien. ¿Viste? Ah, entonces, en otras palabras, tú agarras la variable que quieras y lo multiplicas por su coeficiente de abajo. Y el de abajo o el de arriba. El de arriba o el de abajo. El de abajo o el de arriba. Ah, ya me aburrí. Muy bien. Pero si los dos son positivos, entonces uno de los dos tiene que ir con menos para que se vayan, pues obviamente. Allá. Profe, yo hubiera puesto menos 2 y 3, claro, para que se pueda ir. Cualquiera de los dos, no interesa. Profe, si hubiera agarrado el X, ya, pues mira, este que está acá arriba, mira el de abajo. ¿Por cuánto multiplico todo? Por 5. Y este mira el de arriba. ¿Por cuánto multiplico todo? Por 3. Y uno de los dos tenía que tener menos. No importa cuál. La cosa que uno de los dos tiene menos. ¿Por qué? Porque todos tienen más, pues todos tienen el mismo signo. Ah, ya entendí. Ahora sí, multiplica todo. Ya está, sería menos 9x menos 6y más 21. Muy bien. Y el otro,
10x más 6y igual a menos 22. Igual a menos 22. Ya está. ¿Dice? Ya terminamos prácticamente. Hemos terminado. ¿Por qué, profesor? Mira, pues ahora, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Oh, esa está muy delgadito, me recuerda a alguien. Paolo, ya está, ya. Ahora sí. Ajá, está, como yo. Ya está, chapado así. Muy bien, ya está. Sumemos. Ahora sí. Mira, ¿qué pasa acá con el menos 6 y el más 6? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué ha pasado? Chau, fa. Se fueron. Ya está. Y ahora sí, menos 9 más 10, acá de frente todavía. Más 21 menos 22 menos 1. Ya está, ya. En one nomás, ¿viste? Rápido y furioso. Ya. Ahora ya sabes, pues en cualquiera de los dos. Ya. En el primero, 3x. Primero despacito para que me creas más. 2y igual a menos 7. Ya está. Sería 3 por menos 1, menos 3, más 2y igual a menos 7. El menos 2 pasa con más. Perdón, el menos 3 pasa con más, sería menos 4. El 2 pasa a dividir y se acabó el problema. Menos 2. Y ya tienes tus dos valores. Tu X y tu Y. ¿Viste? Super archipapallita, ¿sí o no? Sí, profe, super archipapallita. Ya está. Entonces, ya conoces los tres tipos de métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Ya sabes trabajar por sustitución. Bien, Tanjiro, corta, corta. Por sustitución, por igualación y por reducción. Super archipapallita. Ya está, chicos. A practicar. No se olviden, practicar. Así que nos vemos. El próximo video será lo mismo con 2 y 3 variables, pero por el método de Kramer, que me han pedido también. Así que lo voy a hacer. Así que nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Arriba el chao. Ya, chao, maestro. Una vez ya, chao.